Primero, limpié cuidadosamente las heridas, retirando cualquier rastro de sangre seca. Luego, con una mezcla de cera moldeadora y una base de silicona, comencé a reconstruir los contornos de su rostro. Los pómulos fueron el mayor desafío. Uno de ellos estaba tan hundido que tuve que levantarlo desde la base con un soporte interno de algodón impregnado en adhesivo especial. A medida que avanzaba, sentía como si el frío de la sala se intensificara, como si algo o alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos, pero no podía detenerme. Cuando terminé, me alejé para observar el resultado. Había hecho lo mismo. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Historia de un embalsamador. Mi nombre es Santiago y soy embalsamador. Llevo 10 años en esta profesión que, para muchos, es difícil de entender, incluso de aceptar. No es un trabajo glamuroso ni fácil de contar en reuniones familiares. Siempre está la misma pregunta, ya sea directa o implícita en las miradas. ¿No te da miedo? La respuesta es sí y no. Te acostumbras al silencio, al frío, a las sombras que parecen moverse en la periferia de tu visión. Con los años, he aprendido a tratar a los cuerpos con respeto y cuidado, sabiendo que cada uno tiene su historia. Pero, aún así, hubo una noche en que todo cambió. Algo ocurrió que me hizo cuestionar mi cordura. Esa noche empezó como cualquier otra, en el frío y oscuro sótano del crematorio, hasta que llegó aquel hombre misterioso, y la atmósfera se tornó inquietantemente pesada. Este sería el inicio de los eventos más escalofriantes que haya vivido. Cada cuerpo que llega a mis manos representa una vida que merece respeto. Mi ritual es siempre el mismo. Saludo al difunto en voz baja, y si conozco su nombre, lo pronuncio mientras le explico el proceso que estoy a punto de realizar. Es como si les diera una despedida, una última muestra de humanidad. Les hablo mientras los visto, mientras aplico el maquillaje para devolverles un poquito de dignidad. No es fácil para quienes me rodean entender esto, pero con los años he llegado a sentir que, de alguna forma, ellos me escuchan. Sin embargo, aquel cuerpo era diferente desde el primer momento. Había llegado una noche fría y silenciosa, con señales de un accidente que debió haber sido brutal. Nadie me había dado su nombre, ni había información alguna sobre su identidad. Estaba allí, sin historia, sin alguien que lo reclamara, como una sombra solitaria en el lugar de descanso eterno.
El médico forense me entregó el cuerpo con una mezcla de profesionalismo y un rastro de inquietud que no pasó desapercibido. Me explicó que, por las lesiones, era evidente que había sido un accidente automovilístico. El rostro estaba severamente deformado, con fracturas múltiples en el maxilar y los pómulos. Probablemente no llevaba puesto el cinturón de seguridad, dijo con un tono neutro, pero su mirada no podía disimular la incomodidad que aquel cadáver le generaba. El impacto contra el volante o el tablero debió ser brutal. No hay rastros de documentos ni identificación alguna. Nadie ha venido a reclamarlo. Me quedé observando aquel rostro destrozado, tratando de imaginar los últimos instantes de su vida. Aunque estaba acostumbrado a trabajar con cuerpos en condiciones difíciles, había algo en este que me hacía sentir diferente. No era solo la tragedia de su accidente, había una presencia, una carga que parecía llenar la habitación y hacer que el aire se sintiera pesado. Respiré hondo y me dispuse a trabajar. Tomé mi equipo de maquillaje reconstructivo, recordando las técnicas que había aprendido para devolver una apariencia digna a los cuerpos dañados. Primero, limpié cuidadosamente las heridas, retirando cualquier rastro de sangre seca. Luego, con una mezcla de cera moldeadora y una base de silicona, comencé a reconstruir los contornos de su rostro. Los pómulos fueron el mayor desafío. Uno de ellos estaba tan hundido que tuve que levantarlo desde la base con un soporte interno de algodón impregnado en adhesivo especial. El maxilar presentaba una fractura que daba una apariencia torcida a su boca. Con delicadeza, moldeé la cera para crear una línea más simétrica, devolviéndole así una expresión neutral. Luego, apliqué maquillaje en capas, igualando el tono de su piel con paciencia casi quirúrgica. Los detalles finales, como la reconstrucción de sus cejas y la sombra ligera que puse en sus párpados cerrados, fueron los que finalmente hicieron que pareciera más humano nuevamente. A medida que avanzaba, sentía como si el frío de la sala se intensificara, como si algo o alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos, pero no podía detenerme. Cuando terminé, me alejé para observar el resultado. Había hecho lo mejor que pude, dadas las circunstancias. Aquel rostro, aunque no perfecto, ahora tenía una apariencia más serena, más humana. Sin embargo, algo seguía inquietándome. Sus ojos. Aunque estaban cerrados, sentía como si aún pudieran verme desde el otro lado. Era una sensación que no pude sacudirme. Y así fue como empezó la noche más larga de mi vida. La reconstrucción del rostro me tomó horas. Entre la minuciosidad del trabajo y la atmósfera opresiva de la sala, terminé completamente exhausto. Sentía que la energía había sido drenada
de mi cuerpo, como si cada pincelada y cada movimiento de mis manos hubiera consumido algo más profundo que mi simple esfuerzo físico. Decidí tomar un descanso. Cerré el laboratorio, asegurándome de que todo estuviera en orden, y me dirigí al baño para refrescarme. El pasillo que llevaba a los baños siempre había sido un lugar sombrío, con luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente y paredes que parecían absorber el silencio. Pero esa noche, el silencio era casi ensordecedor, como si incluso mis propios pasos fueran tragados por la oscuridad. Al entrar al baño, me apoyé en el lavabo y abrí el grifo. El agua fría contra mi rostro fue un alivio momentáneo, aunque no logró despejar del todo la sensación de inquietud que me había acompañado toda la noche. Cerré los ojos por un momento, inhalando profundamente para calmarme, y cuando los abrí, lo vi. En el espejo, reflejado detrás de mí, estaba él, el hombre cuyo rostro acababa de reconstruir. Pero no era la versión que yo había intentado dignificar con mi trabajo. Era su rostro tal como había llegado, deformado, sangrante, con las fracturas grotescamente marcadas. Su boca parecía querer articular algo, pero no emitía sonido alguno. Solo sus ojos, hundidos y oscuros, me miraban con una intensidad que me paralizó. Sentí que el aire me abandonaba, como si una mano invisible apretara mi pecho. Quise girarme, pero mi cuerpo no respondía. Entonces vi cómo sus labios empezaban a moverse. No escuché palabras, pero entendí claramente lo que intentaba decirme. Ayúdame. Parpadeé y la imagen desapareció. Ahora solo estaba yo, con el rostro empapado y los ojos rojos por el cansancio. Me aferré al borde del lavabo, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. Es el cansancio, me dije a mí mismo. Llevas demasiado tiempo trabajando en ese rostro y tu mente te está jugando trucos. Pero el temblor en mis manos y el sudor frío que recorría mi espalda no se desvanecían. Abrí la puerta del baño y miré el pasillo desierto. De alguna manera, se sentía más oscuro de lo habitual, más hostil. Con pasos vacilantes, regresé al laboratorio, pensando que quizás, si terminaba rápido mi trabajo y me iba a casa, podría dejar atrás aquella sensación. Pero en mi interior sabía que esa noche no había terminado y que algo o alguien no estaba dispuesto a dejarme en paz. Regresé al laboratorio con el corazón aún agitado por lo que había visto en el baño. Intenté concentrarme en otra cosa para calmarme. Así que encendí el pequeño radio que siempre tenía en la sala. La música suave llenó el espacio, aliviando momentáneamente el ambiente pesado que me rodeaba. Me recosté en una de las camillas vacías, buscando un poco de tranquilidad antes de continuar. La música era reconfortante.
Un recordatorio de que aún había normalidad en el mundo, aunque fuera una ilusión. Cerré los ojos por un momento, dejando que las notas me envolvieran, pero la calma no duró mucho. El sonido comenzó a distorsionarse. Pensé que era interferencia, algo común en aquel viejo aparato. Pero de pronto, la música se cortó abruptamente. En su lugar, un silencio opresivo llenó la sala. Estaba a punto de levantarme para revisar el radio cuando lo escuché, claro y nítido, como si alguien estuviera hablando directamente al micrófono. Escúchame. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No era una voz cualquiera, era baja, grave, casi susurrante, pero con una urgencia que me erizó la piel. Miré el radio como si esperara que, de alguna manera, me explicara lo que acababa de pasar. Pero lo único que devolvió fue un zumbido estático. No, esto no puede ser real, no puede ser real, murmuré para mí mismo, tratando de convencerme. Pero la sensación de que no estaba solo en esa sala era innegable. Me levanté de la camilla y caminé lentamente hacia el aparato, como si acercarme pudiera confirmar que todo había sido una alucinación. Antes de que pudiera apagarlo, la voz volvió, más fuerte esta vez, como si me hablara directamente al oído. Ayúdame. Solté el radio, que cayó al suelo con un ruido seco, pero no se apagó. La voz seguía, repitiendo esas palabras una y otra vez, como un eco que rebotaba en las paredes del laboratorio. Cubrí mis oídos con las manos, tratando de bloquear el sonido, pero era inútil. Sentía que no solo lo escuchaba, sino que lo sentía en mi cabeza, penetrando en lo más profundo de mi ser. Entonces, todo cesó. El radio quedó mudo, y el silencio en la sala se volvió insoportable. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad, sin saber si el peligro había pasado o si aquello solo era el principio. Había algo en esa voz, algo que parecía estar arrastrándome hacia un abismo del que no habría retorno. No sabía cómo, pero estaba seguro de que esa noche iba a marcar un antes y un después en mi vida. Mis nervios estaban al límite. Cada sombra parecía moverse, cada sonido se convertía en un eco amenazante en mi mente. Cuando finalmente vinieron a recoger el cuerpo, sentí un alivio inmediato, como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. Vi cómo se llevaban el ataúd, dejando detrás de mí el recuerdo de su presencia, o al menos eso quise creer. «Listo», me dije en voz baja, intentando convencerme de que todo había terminado. La pesadilla había llegado a su fin. Ahora solo quedaba terminar mi turno, recoger mis cosas e irme a casa. La idea de dormir en mi cama, de estar lejos del laboratorio, era lo único que me mantenía en pie. Me dirigí al área de los casilleros, un espacio pequeño y mal iluminado al final del pasillo.
El chirrido de la puerta al abrirse me hizo sobresaltar, pero me forcé a reír de lo absurdo que estaba haciendo. Es solo el cansancio, me repetí por enésima vez esa noche. Abrí mi casillero y comencé a recoger mis pertenencias, las llaves, mi abrigo, el reloj que me había quitado al llegar. Todo parecía rutinario, normal, hasta que sentí una presencia detrás de mí. Me quedé inmóvil, el corazón martillando en mi pecho. Podía sentirlo. Esa sensación inconfundible de que alguien estaba de pie, justo detrás de mí. Mi garganta se secó mientras luchaba contra el impulso de girarme. Algo dentro de mí sabía que no quería confirmar lo que ya sospechaba. Reuní todo mi coraje y miré al pequeño espejo que colgaba dentro del casillero. Y sí, ahí estaba él, su rostro, tal como lo había visto al llegar esa noche, desfigurado, con los ojos hundidos y su boca torpemente articulando esas palabras que ya eran familiares. Ayúdame. Di un paso atrás, chocando contra los casilleros detrás de mí. No vi claramente en el espejo, pero al girarme no había nadie. El pasillo estaba vacío y el eco de mi respiración entrecortada. Miré nuevamente el espejo y ahí seguía, observándome como si el vidrio fuera una ventana entre su mundo y el mío. Esta vez, su expresión parecía más desesperada, más cargada de dolor. ¿Qué quieres de mí?, grité, mi voz resonando en el espacio cerrado. La figura no respondió. Pero entonces, el espejo empezó a empañarse, como si alguien estuviera respirando al otro lado. Lentamente, vi como unas palabras aparecían en la superficie empañada, escritas como con un dedo invisible. No me dejes solo. Mi cuerpo entero temblaba mientras me apartaba, dejando caer mis cosas al suelo. Quise correr, pero mis piernas no me respondían. Solo podía mirar cómo el mensaje en el espejo desaparecía, dejando el vidrio limpio y vacío, como si nada hubiera pasado. Finalmente, mis piernas reaccionaron. Salí del cuarto de casilleros como si algo me persiguiera, sin mirar atrás, dejando mis pertenencias regadas por el suelo. A pesar de todo, había algo que sabía con certeza. Se llevaron el cuerpo del pobre hombre, pero su alma sigue en este plano. Las almas de quienes mueren en accidentes quedan atrapadas como almas en pena. Es una creencia común en muchas culturas y tradiciones espirituales. Según estas creencias, cuando una persona muere de manera repentina, violenta o inesperada, su alma puede no estar preparada para abandonar este plano terrenal, quedando atrapada en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Estoy seguro que él no ha entendido que ha muerto. Espero pronto encuentre la luz.
así como espero que tú te suscribas, me regales un super like y me dejes un saludo en comentarios. Te veo muy, muy pronto, justo al caer la noche.